Esta distribución es interesante, ¿no? Fuera de lo que vimos para poder estimar, hacer una prueba de hipótesis con la varianza. ¿Recuerdan? La varianza son muestras pequeñas, pero también es extensible y utilizable, sobre todo cuando hacemos una encuesta. Tal vez tengamos que hacer una encuesta para el examen final, donde podamos aplicar estimaciones, prueba de hipótesis, ANOVA. Eh, con ustedes una preguntita, a ver, ya hemos visto regresión y correlación con ustedes. Regresión y correlación se refiere que una base de datos eh, puede ser aproximada a una función matemática. En este caso puede ser una función de tipo polinomial, de primer grado, de segundo grado, que vienen a ser las lineales, las no lineales que vienen a ser un modelo matemático exponencial, un modelo matemático hipergeométrico, un modelo matemático potencial, ¿no? Ustedes saben que el área de la econometría, que es estudiada normalmente por los economistas, es su fuerte, digamos, en la parte de modelización de los datos, pero para nosotros es una partecita dentro de la estadística, diríamos, ¿no? Eh, Aquí se estudian todos los modelos posibles mediante matrices, diríamos, ¿no? Nosotros podemos utilizar, ¿no? Pero de todas maneras se trata, cuando digo modelizar, que digo regresión, quiere decir buscar un modelo matemático para los datos, con la finalidad de proyectar. Yo quiero saber a tal año cuánto de producto de tal, por decir, computadoras necesito producir. Entonces, en base al estudio de mercado, y sería como una serie de tiempo, es decir, cualquier variable que depende del tiempo se modeliza mediante serie de tiempo. Ya es un área muy especial, diríamos, por ejemplo, cuál es la temperatura en función del tiempo, o sea, hablo del medio ambiente, ¿no? Para, como cuando dice, ¿no? El meteorólogo dice, bueno, tal día, tal fecha tendremos una temperatura aproximada de tal. Y esos son los que están trabajando sobre una base de datos. Es decir, los modelizan y los proyectan y deciden qué temperatura, qué volumen de lluvia se va a tener, cómo está el viento, etc. O sea, son millones de datos que se estocan y pueden, sobre la base de la probabilidad, decidir cuál va a ser el probable evento que ocurre, diríamos. Para nuestro caso, tal vez veamos algo de series de tiempo, depende, o sea, sería lo que vamos a ver. Yo creo que con ustedes, a ver, no me acuerdo haber hecho regresión y correlación, o sea, la formulación de modelos matemáticos. Y correlación es la verificación si lo que he formulado tiene una variación lineal. Puede ser variación lineal parcial, variación lineal total de todo el modelo matemático. Es decir, yo considero una respuesta en función de variables explicativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi examen depende del tiempo que estudie, si tengo mis libros, cuántas horas estudio, qué materias están relacionadas con lo que estudio, etcétera, ¿no? Muchas variables podemos considerar y ver, o sea, con un paquete informático de ver cómo influyen las diferentes variables. O sea, unas más significativas que otras en ese sentido, ¿no? Bien,
Entonces, hemos visto regresión y correlación. Hola. O sea, modelo. Buen día, doctor. Perdón, ¿cuál dijo? Porque creo que Sí hemos visto regresión, regresión, no, regresión. todavía no hemos visto lo que es regresión. Ay, 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 ya. Entonces, eso nos está pendiente. Ya. Y vamos a ver, decía que en las encuestas nosotros podemos tener respuestas cuantitativas y cualitativas. Al momento hemos estado estudiando todo lo que es cuantitativo, es decir, todos los datos numéricos, ¿no? O sea, una base de datos numéricos. Y lo que se refiere a la parte de cualitativas, nada, ¿no? No hemos visto nada. Creo que no sé si, bueno, eh, um, a ver, ¿dónde? En estadística 1, ya, sigamos. Eh, decía que podemos tener respuestas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que un complemento vamos a hacer de análisis descriptivo multidimensional, quiere decir cómo se interrelacionan. Por un lado, cómo se interrelacionan las variables, ¿no? Por decir Y, X, Z, W, ¿no? Que cada una de ellas representa una propiedad física. Eh, una interrelación entre las variables, unas con otras, ¿no? Hay una interacción. Pero hay otras, como en el caso de la regresión que les decía, una o varias que dependen de otras variables explicativas. Es decir, su rendimiento de estudio depende de la variable tiempo que estudian ustedes, depende de la variable Y que indica el número de libros que tiene con respecto a la materia. Puede ser el número de libros que tenga, su biblioteca, la distancia a la universidad, porque se pierde tiempo, ir y venir, etcétera. O sea, se pueden ir considerando hasta la influencia de un tío que tiene, que es, digamos, un PhD en alguna área, y bueno, ustedes paran sobre, quieren lo mismo alcanzar ese nivel, ¿no? Entonces hay una motivación fuerte, digamos, ¿no? Eh, um, el papá que gana y ustedes también dicen, bueno, yo quisiera ganar bien cuando termine y demás, etc. Todo eso va impulsando a tener una mayor predisposición para el estudio y tener un mejor rendimiento. Entonces, en ese sentido, hay una variable que depende del resto. Pueden haber dos, tres, pero dependen del resto de las variables independientes que normalmente se los llama variables explicativas, las que explican la respuesta. ¿Listo? Eso vamos a ver. Por el momento, cuando yo hago una encuesta, pregunto, ¿no? A ver, ¿a quién voy a encuestar? A los alumnos de la facultad. La facultad están distribuidos por carreras, están distribuidos por semestres, diríamos, número de materias, etcétera. Eh, y yo puedo hacer preguntas, ¿no? Un muestreo aleatorio. Yo creo que no hemos preguntado en ningún momento, no hemos hecho. Vamos a hacer cualquier rato una, un repaso de los conceptos que hemos visto hasta el momento. Quería decir que practican la técnica de un muestreo, puede ser muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, depende cómo están sus datos, cómo lo levantan, ¿no? Eso nos interesa, la técnica, ¿no? Que van a utilizar. Entonces, primero hacen su cuestionario, dicen, ¿no? Yo voy a hacer, a ver, ¿de qué tema voy a atacar? Rendimiento del estudiante puede ser, o qué carreras están estudiando, por qué han escogido. O sea, yo me determino objetivos generales y objetivos específicos, ¿no?
qué es lo que quiero averiguar, investigar con mi encuesta, ¿no? Si digo rendimiento, digo, no, entonces ser hombres y mujeres de diferentes semestres puedo hacer, o simplemente puedo hacer rendimiento de mi carrera, ¿no? ¿Cómo está el rendimiento? Y para eso pregunto también sobre los profesores, si enseñan bien, si tienen libros, o qué sé yo, nos indican la bibliografía, el tiempo de estudio que le dedicamos, la relación con las otras materias, sobre todas esas cuestiones que nos ayudan, que nos dan una luz para poder analizar el problema que nos hemos planteado con nuestra encuesta. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener hasta de la edad, ¿no? Voy a poder yo levantar información de si son hay más hombres que mujeres que estudian la carrera, en que cuántas materias han vencido, en qué nivel están, cómo ven al profesor, la relación con los alumnos, me prestan libros, no sé, el tiempo, si en los recreos uno está leyendo, estudiando o está más distrayéndose, entonces esas cosas, estudio el sábado, domingo, le dedico cuántas horas, 1 hora, 2 horas, todo lo que sea posible que esté relacionado. Entonces, uno estudia, sí, va a decir, esa ya es una respuesta cualitativa. Hombre o mujer, mujer, ya es cualitativo, ¿no? Entonces, todo eso se puede ir considerando, diríamos, pero antes vamos a hacer una prueba de hipótesis con chi cuadrado donde vamos a tener respuestas cualitativas. Va a ser una tabla de doble entrada, pero en este caso, como las respuestas son cualitativas, ¿qué es lo que hacemos en las respuestas cualitativas? Hablamos de la frecuencia, o sea, contamos cuántas respuestas sí, cuántas respuestas de no. Sí, a veces la variable puede tener categorías, ¿no? Una respuesta 1, una respuesta 2, una respuesta 3, pero que puede ser con una cualitativa, digamos, ¿no? Como en el caso de la variable cualitativa rendimiento malo, deficiente, regular, pésimo también hay, bueno, muy bueno, excelente. Entonces son categorías, pero de respuestas cualitativas. No puede haber en otras que se pueden presentar de esa manera. Bien, cuando digo prueba de hipótesis, ya está presente a lo que estaba bien sus exámenes. Hay personas que no vienen a la clase y esas personas no mantienen las etapas que vamos señalando en cada una de cuando hacemos un ejercicio. Estimación, primer paso, segundo paso, tercer paso. Prueba de hipótesis, primer paso, segundo paso, tercer paso. No hay eso. Ahí yo me doy cuenta, este amigo no tiene idea, no viene, debe ser autodidacta, pero aún el autodidacta tiene que seguir los pasos, ¿no? Prestarse los apuntes de alguien, bueno, esto yo lo voy a adecuar, y ya está. Como es en su casa, tiene el tiempo, o sea que es virtual, pueden consultar un libro, otro libro, y yo no estoy viendo, pero tiene que ser como indicamos, ¿no? Y hay algunos ni la respuesta adecuada, no sé si el auxiliar no van a auxiliatura o si el auxiliar tiene su método, hace como lo han enseñado, como ella entiende, con tantas vez, ¿no? Es como si el profesor por un lado, el auxiliar por otro lado, eso es fatal, ¿no? Eso es fatal. Entonces, pienso que la mayor parte no va a auxiliatura ni la identificación del nivel de, ¿cómo se dice? El nivel de confianza, ni de identificación la variable, aparecen resultados nomás, y así, todo un carnaval, digamos, ¿no? Pero hay una respuesta. Ni siquiera la respuesta bien explicada, digamos, o explicada, ahí están cálculos y aparecen. No sé, en este caso yo digo, no, amigo,
porque hemos dicho en estadística es importante la respuesta. Es importante. ¿Por qué contratan a un estadista? Porque corre un programa con un paquete, dice, bueno, ahí arroja resultados, la compro en un paquete. Y aparecen los resultados, uno tiene que ver muy bueno, y dónde está la respuesta, qué nivel de confianza, con cuánto está, con cuánto de error, todas las cosas, digamos, se complementan con la parte teórica, necesariamente, o cuando se explica la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos que una prueba de hipótesis con chi cuadrado nos va a permitir trabajar con variables cualitativas. ¿Listo? Variables cualitativas. Y bueno, yo puedo coger una muestra donde no me indiquen cómo está variando la propiedad física o de la variable, como si es distribución normal, si es distribución binomial, a veces nos aparece una base de datos. Por los resultados que tengo ahí al frente en la muestra, se puede decidir de qué tipo de distribución viene. O sea, este modelo de trabajar con chi-cuadro nos permite identificar los modelos de los cuales proviene la muestra, que puede ser exponencial, binomial, Poisson, normal sobre todo, y también nos permite ver la independencia. Es como decir, a ver, yo soy fumatérico. ¿Será que mi salud, o sea, poder tener cáncer, va a depender de lo que fumo? Entonces ahí puedo ver con este análisis de hipótesis, puedo identificar, ¿no? Porque cuando me preguntan, ¿fuma? No fumo. Tengo respuestas muy fumatérico, regular, de vez en cuando, abstemio, como ven, hay categorías de respuestas. Entonces este tipo de pruebas sí va a trabajar así, ¿listo? Con este tipo de respuestas. Bien, entonces lo que voy a mostrar aquí es, primero en forma genérica, cuáles son las etapas, como siempre, ¿no? Primera etapa tal cosa, segunda etapa tal cosa. Y hay que tratar de no confundir con la forma. Usted va a trabajar con una tabla. O sea, cuando yo hago una encuesta, tengo que generar una tabla como, vamos a ver, con un ejercicio concreto. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando se trata de una variable cualitativa, a lo más que yo puedo es contabilizar cuántos han dicho que tienen una respuesta regular, cuántos han dicho excelente, cuántos han dicho tal cosa. Entonces, lo que genero es una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Pero es de doble entrada, ¿no? Porque al final están trabajando dos variables. ¿Listo? ¿Qué más debo decir aquí? Bueno, como siempre, el primer paso es plantear la hipótesis. Las hipótesis, la regla de hipótesis dice H0, H1. Pero en este caso, recuerden que la mayor parte de los ejercicios de prueba de hipótesis son numéricos, los que hemos visto. En este caso, puede haber numérico, como no también, y puede estar expresada la hipótesis H0 y la hipótesis H1 por frases, ¿no? Una frase para H0, otra frase para H1. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que H0 y H1 se complementan. En uno ocurre y en el otro no ocurre, digamos. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces aquí yo voy a escribir, ¿no? Se va a poder escribir una oración, vamos a decir, para H0 y también para H1. Después los pasos van a seguir semejantes a lo que hemos ido viendo para pruebas de hipótesis, también con análisis de varianza, había una prueba de hipótesis, aparecen los 6 pasos. Aquí también van a aparecer los 6 pasos. ¿Listo?
Muy bien, comenzaremos por el U de la C. Entonces, pasos a seguir. Pasos a seguir. Primer paso. Plantear las hipótesis, ¿no? Plantear hipótesis. Plantear hipótesis. H0. H1 lo vamos a dejar así incógnito, ¿listo? Porque es una parte de la regla, entonces, o de los pasos. 2. Lo que, a ver, generalmente aquí cuando planteo H0, ¿te parece? Voy a poner sin efecto. Sin efecto. Sin efecto quiere decir que la variable que estoy poniendo en juego no produce efecto, por eso esto se representa por una igualdad. Cuando hay efecto, ya viene a ser la hipótesis H1. Estamos en H1. Y siempre no hay efecto de ningún tipo. En el análisis de varianza no hay efecto, por esto son iguales. Cuando hay efecto ya influye, entonces ya son diferentes. ¿Listo? Así vamos a entender. 2, como siempre, yo tengo que buscar nivel de significación. Nivel de significación. Entonces aquí decimos alfa, ¿no? 3, variable de la prueba. ¿Qué variable voy a utilizar en la prueba de hipótesis? Aquí sí, nuestra variable chi cuadrado, dice, entonces nosotros consideramos chi cuadrado igual. A ver, vamos a simular una tablita. Es así. A ver, ¿cuál podríamos decir? Aquí tenemos Y o X, a veces no, si no podemos considerar A, los niveles de la variable Y, A y B. Esto puede ser C y D, ¿no? C y D. Entonces, una respuesta aquí, pues aquí en este casillero que indica nivel A y nivel C, lo que tengo que contabilizar son las frecuencias. Cuando hago una encuesta, yo puedo tener más entradas, ¿no? O sea, lo que hago es contabilizar cuántos han dicho de nivel A y de nivel C. Entonces aquí anotamos. A ver, con ustedes podríamos considerar. Normalmente se dice N y J. Pues ya sabemos que este es se refiere a los niveles, dependiendo ustedes cómo quieren. Si digo N11, N12, N21, N22, ¿no? Entonces dice cuántos han respondido, la cantidad de personas que han respondido, es de la categoría C y de la categoría A. Es una combinación de los dos.
Esto con esto, las respuestas están aquí. De todas maneras, esto con esto, lo que tenemos que entender que son frecuencias, ¿no? Frecuencias que se tabulan, ya contando, ¿no? Los que han respondido de la categoría A con la categoría C. Pero nosotros vamos a utilizar, porque tenemos un trabajo experimental, O11 O12 O1 O21 O22. ¿Listo? Eso va a ser así. Entonces, aquí lo que va a considerar es O y J. Vamos a llamar frecuencias observadas. Frecuencias observadas. Frecuencias observadas, ¿no? Y también vamos a tener EI, frecuencias teóricas. Frecuencias teóricas o exactas también, lo que es teórico e exacto. Puede ser con esa idea, ¿no? Entonces, veo que están distribuidas en filas y columnas. Pueden haber más filas y columnas, ¿no? De todas maneras, yo digo, frecuencia observada. Cuando he levantado la encuesta, lo que estoy generando son frecuencias observadas, ¿no? Porque estoy distribuyendo yo de acuerdo a mi información recolectada. Y esto sería lo que esperaría. La frecuencia esperada, pero que no se da. Teóricamente tendría que ser tal cosa, pero en la realidad no se ha dado. El hecho de comparar la observada con respecto a la teórica. Entonces, es una variable y cuadrado, como está en filas y columnas, entonces si tenemos un doble subíndice, pues esto viene de comparar la frecuencia observada con respecto a la frecuencia exacta, esperada, al cuadrado, dividido por, se determina a partir del tratamiento de la probabilidad. Eso tal vez lo veamos en algún momento. ¿De dónde va a salir esto? Y luego esto lo dividimos sobre la teórica, IJ, ¿no? En ese caso decimos O y J, frecuencias observadas. Y frecuencias esperadas. Hay que barrer con toda la tabla. O teóricas. Dadas, teóricas. Está. ¿Qué iba a decir? Entonces, llamaremos, a ver cómo podemos llamar. K y J, o sea, aquí por ejemplo, puedo considerar la observación J igual a 1,
hasta, a ver, A y B. B, digamos, que llamaríamos D. En este caso, si consideramos este, el lateral y la parte superior del segundo subíndice, entonces estaríamos con la parte vertical desde I, las filas, desde I igual a 1 al A. Y podemos decir el límite, ¿no? Entonces este desarrollo no es más que, de acuerdo a esto, quiere decir O1, 1. Estaríamos tomando en cuenta esta frecuencia comparándola con la esperada 1, 1 al cuadrado dividido por E1, 1. Más puedo hacer el barrido con la primera fila O1, 2, columna 2, menos fila 1, columna 2, al cuadrado dividido por 1, 2, y así sucesivamente hasta alcanzar el último, que lo nominamos O. Bueno, aquí sería esta 2 nomás. Podemos decir A, B. Vamos a encontrar tal vez, yo creo, después una nominación para esto. Sobre A. Sería el último, ¿no? Pueden ser iguales, no diferentes, etc. Los grados de libertad para entrar a la tabla, porque al final con ese valor puedo entrar a la tabla a leer grados de libertad. Vamos a llamar. Eso va a ser característico para cada uno. Vamos a ver. Entonces, el tercer paso, como ya he identificado la variable, ahora me toca representar la región crítica para ver y comparar con lo que yo pueda calcular. Entonces decimos 4, región crítica. Región crítica. Región crítica o región de rechazo. Entonces aquí tenemos una sola situación. Decimos el chi crítico. Pues alfa. 1 menos alfa. Y repetimos. 0. Y la más y región de aceptación, región crítica, región de rechazo de H0. Entonces, esta es la región de H1, esta es la región de H0. Definimos región de aceptación, que va desde 0 cerrado, aquí cuadrado crítico cerrado, región crítica, que va de aquí cuadrado crítico a más infinito.
Luego hago el cálculo en 5. Pues vamos a borrar. Cálculo del chi cuadrado observado, del chi cuadrado experimental, simplemente el chi cuadrado calcular. En este caso recurrimos a esta expresión y decimos chi cuadrado calculado igual con nuestra expresión. Una vez que sacamos ese valor, lo comparamos con el paso 4 aquí, para ver si está en la región de aceptación de H0 o en la región de rechazo de H0. Hicimos decisión, entonces digo, ¿no? Si H0, bien, si calculado pertenece a la región de aceptación que va de 0 y cuadrado y crítico. Entonces aquí yo estoy obteniendo un valor que lo estoy ubicando aquí. Y está el chi cuadrado. Todo este rango tiene, ¿no? Es posible que esté en la región de aceptación. Ahí está, entonces decimos pertenece, entonces se acepta. Se acepta la hipótesis null. Hipótesis nula, que quiere decir entonces nos remitimos a la pregunta del problema o bien a qué es lo que hemos planteado en H0, ¿no? Eso nomás. Ahí vamos a ver con un ejercicio concreto cuántas formas de ver otra vez la respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan? La respuesta. Ya. Haremos un ejercicio. A ver, tal vez. De todas maneras, vamos a tener problemas aquí. Como texto base dividimos también este texto, ¿no? Está en la biblioteca. Y vamos a buscar que tiene análisis de varianza, solo varía en la notación, es su nomenclatura. Vamos a buscar, aquí tienen estadística no paramétrica, tienen experimento factorial con factores, a un factor, dos factores, regresión y correlación. Yo estoy buscando chi cuadrado también aquí ahí.
Tiene ejercicios resueltos, propuestos. Estoy buscando chico, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Discusión, a ver. Aquí está. La bondad de ajuste. Entonces, con chi cuadrado, que, como dijimos, es una prueba de hipótesis que hay que realizar y trabaja con datos cualitativos, hemos dicho. Y dentro de ese momento yo estaba indicando que con este método podemos, con el chi cuadrado, podemos identificar de qué poblaciones vienen. Y, a ver, también puedo hacer pruebas de ajuste para ver de qué población viene, si es normal, si es Poisson, si es binomial, tiene las etapas serían las mismas, pero la forma como se trabaja porque cuando digo buscar el origen de la población, solamente me estoy remitiendo a la base de datos que tengo como muestra. Y yo estoy queriendo, de acuerdo a estos datos, ver si la población de la cual se ha extraído la muestra es normal, es binomial, es Poisson, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Otra sería que tengamos la independencia entre las variables, ¿no? O sea, si la variable cualitativa cáncer es independiente de la variable cualitativa fumador, ¿no? Ahí puedo ver si hay una relación entre estas dos variables. Y eso me va a dar el desarrollo de una prueba de hipótesis. Esas son las más importantes de aplicar. Y también la prueba de homogeneidad, si viene de la misma muestra, dos o tres muestras vienen de la misma, para realizar pruebas de hipótesis para varias proporciones, etc. Entonces vamos a hacer un ejercicio, está en la página 344, 344, 344. Ya, nosotros, a ver, 45. Ya. Lo que estaba pendiente era A y B, ¿no? Pero aquí vamos a coger un ejercicio y al final tenemos ejercicio. Mira, la forma como los ubicamos, la tablita que les indicaba,
Ahí pueden ver, tenemos siempre tablas de doble entrada. Donde vean una tablita, esas tablitas aquí tengo una tabla, 1, 2, 3, 4, acá. Hay otros ejercicios que tienen más tablas más grandes, diríamos, ¿no? Depende de los niveles de respuesta que se tengan. Entonces haremos un ejercicio. ¿Esto qué es? Acá también buscamos que sea medio cortito para no escribir mucho. Entonces, ¿cuál sería? Una muestra aleatoria. Una. ¿Está bien? ¿Se ve? Una muestra Yo creo que retiradas se entiende que han dejado el trabajo, quizás. Está medio incompleto esto. Se clasifica, se clasifica de acuerdo con la educación. De acuerdo con la educación y el número de hijos.
número de hijos. Entonces tenemos una tabla de doble entrada donde las uno, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Dice la variable educación. Niveles de educación elemental. Elemental. Secundaria. Educación secundaria. Secundaria. Universitaria. Educación universitaria. Deriva un número de hijos. La variable número de hijos. Variable cualitativa sería, ¿no? Número de hijos. De 0 a 1. Aquí es un rango, los que tienen 1 y nada, digamos, ¿no? De 2 a 3. Sobre, over, por encima sería, ¿no? Por encima de 3. Aquí han contestado papás que tienen una educación elemental y el número de hijos de 0 a 1, han dicho 14. 37. Vamos a ver, un poquito más desplazado a la derecha. 14. Bueno, bastante está bien. 42. 32, 19, 12, 42, 17, 17, 10. Ahí sería, ¿no? Y el tema nos pregunta, pruebe la hipótesis con un nivel, con un nivel de significación o significación, que lo utiliza significancia, también se dice significancia de 0, 0, 5,
de que el tamaño de la familia es independiente de el nivel de nivel de instrucción del padre. Sí, señor, ¿no? Ay, qué pesado el libro. Muy pesado el libro. Entonces, cuando usted saca una encuesta, tiene que generar este tipo de variable, que es de tablas, ¿listo? Este tipo de tablas. Entonces, aquí dice, la muestra tenía, o encuestados, a 200 hombres casados, todos retirados, jubilados, yo pienso que debe ser. Se clasifica de acuerdo con la educación y el número de hijos. Ya nos dice con qué variables. Variable cualitativa, número de hijos; variable cualitativa, nivel de educación. En educación tiene ¿cuántos niveles? 1, 2, 3. Por el número de hijos han clasificado de esta forma, ¿no? De 0 a 1, de 2 a 3 y por encima de 3. Entonces, de acuerdo a lo que han levantado su encuesta, esto se entiende. ¿Cuántas personas han contestado, es la frecuencia, que tiene una educación elemental y tiene un número de hijos que varía entre 0 y 1? O sea, los que tienen y los que no tienen. Entonces, cada vez esto es el valor, el número de las frecuencias, la frecuencia de personas, de los padres que han contestado con un nivel de formación secundaria y con un número de hijos de 0 a 1. Y así puedo ir explicando las frecuencias, ¿no? Quiénes, con quiénes, qué condiciones cumplen, ¿no? Cada frecuencia. Entonces ya está. Ahora decimos 1. Bueno, hay que comprobar la hipótesis con un nivel de significancia de 0.05 de que el tamaño de la familia es esto. Tenemos que ver el tamaño de la familia. Yo puedo utilizar las mismas frases para plantear H0 y H1. Es importante, es independiente. El nivel de instrucción del padre. Entonces yo, paso 1, digo, plantear hipótesis. Plantear hipótesis. H0. Hemos dicho que H0, H1 pueden ser literales, ¿no? Pueden ser frases. Entonces, según ustedes, ¿cómo sería la hipótesis H0? Siempre H0 no tiene efecto, ¿cómo se dice? De la variable en cuestión que se estudia no va a tener efecto sobre los parámetros en H0.
Entonces, la misma pregunta del problema ya nos puede dar y podemos utilizar estas oraciones o frases del problema para transcribir H0, para transcribir H1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues aquí dice ya concretamente, pruebe la hipótesis con un nivel de significación de que el tamaño de la muestra, de la familia, es independiente de la otra variable que indica nivel de instrucción del padre. O sea, nos están dando las dos variables, ¿no? Las dos variables. Entonces ponemos aquí, copiando, puedo copiar yo la frase de ahí y colocarla aquí y decir qué es lo que yo quiero verificar. El, de acuerdo a lo que está escrito, el tamaño de la familia, el tamaño de la familia es independiente, lo pondremos como hijo. Independiente del nivel de instrucción del padre. Ahora, si no se cumple H0, ¿cómo será H1? ¿Cómo sería? Que el tamaño de la familia sí es dependiente del nivel de instrucción del padre. ¿Cómo dices? De nuevo, por favor. Que el tamaño de la familia sí depende del nivel de instrucción del padre. Depende, ¿no? Depende. Pues esa es una forma. El nivel de instrucción del padre depende del tamaño de la familia. O bien yo puedo mantener, para no equivocarme, aquí he puesto el tamaño de la familia es independiente. Aquí abajo puedo negar, decir lo más fácil, ¿no? Decir que el tamaño de la familia aquí que pues independiente.
Ya está. Así sería más fácil. O también decía la amiga, o sea, de sustituir esto, el tamaño de la familia de bebés dependiente. Ahí tendríamos las dos formas, ¿no? Cualquiera de las dos. Quizás para darse cuenta más rápido es esto, ¿no? No es independiente. En uno afirmamos y en otro negamos. Muy bien, ya está. Luego, el paso 2. Esto está bien. 2, 2. Nivel de significación. Nivel de significación o significancia. ¿Cuánto es el nivel de significancia que debemos utilizar? Alfa vale 0.05. Ya no hay que escoger. Si sigo escribiendo aquí, bueno, 2, 3. Vamos a subir la cámara. Variable de prueba. Hipótesis. Variable de prueba de hipótesis. Entonces ahora la primera es fila, la segunda es columna. Entonces si consideramos columna, desde J igual a 1, hemos puesto B aquí. En lugar de B vamos a poner C, columna. Y voy a anotar B, columna, para no olvidar. Desde I igual a 1 hasta, a ver, ¿qué se dice en este caso? Columna, fila, renglón. Entonces a E vamos a decir. E es fila pongamos nada más. O sea, viene del renglón, ¿no? Lo decimos renglón 1, renglón 2. Y ya está. Entonces, grados de libertad. Los grados de libertad, vamos a considerar el número de filas menos 1, multiplicado por el número de columnas menos 1. ¿Qué más? 4.
pondremos aquí nomás, ¿verdad? O y, como siempre, o y frecuencias observadas, hemos dicho. Frecuencias observadas. E, I, J, frecuencias esperadas. Frecuencia esperada, frecuencia teórica también. Teórica. Cuatro. Esto vamos a ver, esto creo que es. Se está viendo bien, está bien. Frecuencia es en región crítica. Región crítica. Región de rechazo. Función de densidad X sub chi cuadrado en función de X que representa a chi cuadrado 0 grados de libertad. Hemos dicho primero. Ajá. El complemento menos alfa, una segunda recta auxiliar, un cuadrado crítico, región aceptación de H0, región crítica, región de rechazo de H0, aceptación de H0, que va de ¿qué podemos hacer mejor? Región de aceptación que va de 0 a y la región crítica va de más infinito. Calculamos y cuadrado. Que tendría los grados de libertad. Bueno, así lo decimos. Probabilidad que va a leer a la izquierda. Variable chi cuadrado menor o igual chi cuadrado crítico que deja un área de probabilidad a su izquierda 1 menos alfa. Esto sería para nosotros 1 menos
0,005 sería 0,95. Con grados de libertad menos 1, menos 1, R. Entonces, R, ¿cuántas filas hay? R, 1, 2, 3. Sería 3 filas menos 1. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3. 3 menos 1, eso es igual. Y esto es 2, aquí esto es 2 por 2, 2 por 2, 4. 4 grados de libertad. Entonces, con esta información entramos a las tablas de chi cuadrado. Y tenemos que el chi cuadrado crítico, directamente quería hacer otra notación, pero no me conviene. ¿Cuánto se lee? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que pueda leer? Okay. A ver, ¿alguien nos da el dato? Es 9.488. 9.488. 9. Ese sería chi cuadrado. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir estos valores. El 0. Y abierto de 9, 4. A más infinito. Sí, sería. Oh, ya está. Entonces, aquí anotamos 9, 4, 5, 7. Ya está. Muy bien. Ahora viene el paso quinto. Paso quinto se dice calcular el chi cuadrado observado, el chi cuadrado experimental. Entonces eso lo hacemos con la fórmula del tercer paso, como siempre. Chi cuadrado calculado. Sumatoria de la diferencia de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada dividido por E y J. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos el par O y 1, 1. ¿Sí? Entonces aquí podemos ayudarnos indicando de que esto es O 1, 1 igual es O 1, 2 igual era 19, ¿no? ¿Cuánto era? 37.
3 igual. O 2, 1. O 3, 1. O 2, 2. O 3, 2. O 2, 2, 3. O 3, 3. Aquí vamos a buscar unos totales marginales. Totales parciales marginales. Vamos a ver dónde está mi almohadilla. Almohadilla. El papelito donde está. A ver. Ya está. Entonces, aquí yo lo que tengo que calcular son los esperados. Algunos ejercicios hacen otra tabla. Esto es de los observados, otra tabla igual, pero ya no como observados, sino como esperados. Es decir, yo derroté aquí, con esto. Tenemos la tabla con esto. Ahora construimos una tabla con esto. Entonces, aquí voy a anotar cómo calculo y J. Aquí yo puedo decir de obtener, a ver, aquí vamos a anotar frecuencia marginal de esta variable. Las categorías de esta variable son estas. Entonces, las marginales de la variable educación estarán en el lado opuesto. Vamos a decir y punto. Entonces, aquí no le interesa la frecuencia marginal, no se toma en cuenta el nivel del número de if, o sea, los niveles de if para todas va a considerar constante. En ese sentido, lo pongo un punto. ¿Listo? Un punto. Entonces aquí tengo O1 punto. O fila 2. Me reservo para la columna. O 3 puntos. Un ratito. Voy a ver. Algo sacando.
de la hora. Y la hora. ¡Ah! Ya es hora. ¿Sabe qué? Me he olvidado de la hora, nadie me dice nada. ¿Qué iba a decir aquí? Entonces, O1, ¿cómo se obtiene este? Sumando. Esto más esto más esto, lo suman y lo ponen aquí, su resultado de la frecuencia marginal de la variable educación. Final de variable cualitativo, no voy a poner todo, educación. Pues aquí están los marginales de la variable educación, como lo hacíamos en el primer capítulo. Y aquí abajo están frecuencia marginal de la variable número de hijos. Número de hijos. Número de hijos, ¿no? Está bien, aquí no estoy. Sí, ya sola. Entonces aquí suman las frecuencias verticales. Entonces ponen aquí. O aquí sería O punto J. Sería punto 1. O punto 2. Subimos. O punto 3. Y aquí el total. O sea, tiene que cuadrar estos totales, lo que han sumado horizontalmente, y aquí suman verticalmente. Esos resultados lo colocan la suma, o sea, esta suma, lo que van a obtener, tiene que cuadrar con la vertical. ¿Listo? Y eso tendría que ser el número de... Tal vez algunos utilizan mayúscula, otros minúscula, no sé, pongan las dos, que es el total de 200. Aquí tendría que darme 200. Puedo decir, como son, así también algunos van a poner, entonces 200. 200. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Multiplicando. O, I, punto, por O, punto, J, dividiendo entre N. Por ejemplo, para el primero, digo E 1, 1 igual a la frecuencia marginal 1 punto multiplicado por la frecuencia marginal O punto 1 dividido por N igual. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería? 4 más 7, 11, más 2, 13, más 1, 2, 5, 8. Eso sería horizontal, verticalmente. 4 más 9, 13, 15. Más 1, 2, 3, 4. 45 sería aquí. 7 más 2, 9, 16. Más 1, 4, 8, 9. 2, 9, 3, 4, 5. Horizontalmente, 9 más 6, 15. 15, 20. Pongo el 0, llevo 2, 6, 15, 20. 200, está bien. Aquí, 7 más 2, 9 más 9, 18, va 1, 2, 6, 7. 0, 7, 9. 9. 1, 2, 3. 3 más 8, 11, más 9, 20. Pongo el 2, llevo 2, 10, 17, 20. Está bien, al cuadrado por todas. Entonces, ustedes determinan aquí el esperado. Ponen 1, 1 para guiarse. Ahí.
Por ejemplo, aquí yo tengo que multiplicar, esto quiero encontrar, si sale horizontalmente, 83. Entonces, Doctor, O1, 83. Por, bajan verticalmente, no sé si... ¿no? si podría bajar un poquito. Ya, está bien. Gracias, muy amable, doctor. Estaba bien. Ahí está bien. Ya. Muchas gracias, doctor. No, está bien. Entonces, como ven, no es complicado. Ponen 8,3 horizontalmente, porque están calculando. Está en la intersección de esta fila con esta columna, entonces esto tengo que anotar. Algunos casos se van a repetir, los repiten nomás, y sería 45 dividido por 200. A ver, saquen esta cantidad. 83 por 45 dividido entre 200. Es 18,675. Con dos decimales nomás, yo creo. 68. 18,68. Sí. Eso lo anotan aquí para ubicar. Corresponde el esperado para este observado 68,68. Así lo anotan. Ahora ya buscan. Lo pueden hacer con otro color, un lechero rojo, lo que sea. Aquí sería el esperado de primera fila y 2, fíjese, igual. Entonces, para este subíndice hay que utilizar 1, 2, igual al observado 1 punto por el observado marginal punto. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. 1 y 2. ¿No? ¿Está bien? Dividido por n, reemplazando sería. Entonces, con esta frecuencia, salgo horizontalmente 83, bajamos verticalmente 96 por 96 dividido por 200. Pues como ven, aquí va a ser, seguimos en la fila 1, columna 3, igual. Entonces, salgo horizontalmente 83, bajo verticalmente 59. Entonces no hay cómo se equivoquen. Entonces, ya teniendo los pares, en lugar de hacer otra tabla, teniendo los pares, yo digo, a ver, voy a reemplazar dónde está. Aquí. Dice, bueno, el observar, 14, muy bien, voy a poner 14. A ver, pondremos, este es el O11, 14 ya, 14. Menos el esperado, 68, el teórico sería 68, no, 18. Yo me he equivocado aquí. Yo decía tan alto. 18 y menos, ¿dónde estamos? Es arribita. Abajo. Sí, ahí. Estoy rayándome aquí y lo dividimos por esto 18 dividido por 18,68 esto al cuadrado más ese sería el reemplazo. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto sale para esto? 83 por 96 dividido por 200.
39,84. Ya. 39,84. Eso lo anotamos aquí. Con rojo. 39,84. 39, anotamos. El observado es 37. 37. Menos el corregido. 39,84. 84 le vamos al cuadrado, lo dividimos por 200. Más. Así van sustituyendo, o sea, hay que ir barriendo la fila, la segunda fila, la tercera fila. Aquí va a terminar. Aquí va a terminar. ¿Listo? Bien, eso lo hacen ustedes. Y después ese valor calculado lo ubican en la tabla, que es la región crítica. Entonces dice, esto está dentro de la región de aceptar. No, esto está aquí a salir este valor. Entonces la región crítica se rechaza H0. ¿Qué quiere decir? Que vienen aquí y dicen, el tamaño de la familia no es independiente del nivel de educación, de instrucción del padre, ¿no? Así dan la respuesta, se ayudan con la hipótesis o con la pregunta que ha hecho el problema. Hay que dar respuesta a la pregunta del problema. Eso es importante. Si no lo hacen, guau, todo lo que han hecho queda al aire. Y colgado. No, es como si hubiésemos determinado mecánicamente y nos damos qué es lo que hemos calculado o dónde ubicamos. ¿Listo? Como ven, es un poco largo, pero es interesante. Va a servir bastante para las encuestas con preguntas cualitativas. Muy bien. Nos iremos. Hasta la vista. El jueves, doctor, gracias. Ya, listo. Jornada, nos iremos.